Una de las cosas más grandes que espero al entregar un mensaje es que les sea a ustedes de tanta bendición como lo ha sido para mí el prepararlo. Hoy voy a hablar de esta grandiosa historia de Nehemías que ha leído Carlos, ¿no? Dios había expulsado al pueblo judío a Babilonia por su maldad, por sus pecados. Entonces Dios los expulsa. Pero como con Dios por encima de la justicia está la misericordia, les brinda una oportunidad de volver y reconstruir la ciudad que estaba muy dañada. Empezaron por la muralla primero para proteger la ciudad. Es curioso que si nosotros decimos de que si la voluntad de Dios era que vayan a reconstruir Jerusalén, la muralla, quizás alguien se pueda equivocar en pensar de que todo sería fácil, pero no es así. Los enemigos se oponen a la obra de Dios. Cuando Sanballat se enteró de que estaban reconstruyendo la muralla, dicen las escrituras, se enojó muchísimo. No dice se enojó ni se enojó mucho, sino muchísimo. ¿Por qué motivo Sanballat se enfurece tanto? ¿Por qué motivo principal quería Sanballat estorbar, detener la construcción de la muralla? La oposición de Sanballat y Tobías tenían sobre todo dimensiones religiosas y étnicas. Cuando hay odio hacia lo religioso es profundo, lo sabemos por nuestro Señor Jesucristo. Y entonces a ellos no les gustaba esta idea. Querían por todos los medios detenerla, destruir a los judíos. Pero Sanballat y Tobías odiaban esta realidad de la reconstrucción y harían lo imposible por detenerla. ¿Y qué hace Nehemías? ¿Qué es lo primero que hace Nehemías? Dice, primero que todo, ¿cómo no? Orar. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su desprecio, haz que su ofensa caiga sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de un cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. La reacción de Nehemías es un gran ejemplo para nosotros ahora mismo. No debatió, no formó un comité, ni siquiera lidió con los enemigos directamente, sino que, primero que nada, oró. Es que para Nehemías la oración era el primer recurso, no la última opción. Yo no voy a orar porque ya no me queda otra cosa que hacer. La primera opción es orar. Para nosotros también debe ser la oración el primer recurso. La manera más pura, más profunda de expresar nuestra necesidad de Dios, la manera más profunda de expresar nuestro deseo de que queremos la bendición de Dios es, por supuesto, orando. Primero que nada, orando. Por eso es que se recomienda grandemente en la vida de un cristiano que lo primero que haga por la mañana sea orar. Porque acontecerá de todo.
pero si nos ponemos en manos de Dios, sabemos que Él nos guiará y ablandará nuestro corazón. Dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Esto es exactamente lo que Dios da a su pueblo sensible. Qué importante que es el ánimo en la vida de una persona. El ánimo para trabajar es un regalo de Dios. El ánimo para enfrentar cualquier circunstancia de nuestra vida es una bendición de Dios. Pero Satanás lo que quiere en nuestras vidas es principalmente destruir nuestro ánimo. Quiere que estés desanimado, derrotado, pasivo en nosotros mismos. No quiere ese ánimo. Es curioso que Nehemías en su oración le pide a Dios que se encargara de sus enemigos, que destruyera a sus enemigos. Pero Dios no le responde así. Dios le responde pidiéndole cambios a él mismo y en su pueblo, y esto fue lo que le llevó a completar la obra, es decir, al éxito. Toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. La obra estaba terminada hasta la mitad. Era un tiempo emocionante, pero peligroso a la vez. Se había hecho mucho, pero todavía faltaba. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolorizaron mucho y conspiraron todas a una para venir a atacar Jerusalén y hacerle daño. Eso es la furia que tenían los enemigos de Jerusalén. Y es curioso que Nehemías y el pueblo pudieron haberse rendido, pero ellos no se rindieron porque sabían que contaban con la bendición de Dios. Tenían una confianza grande en Dios. Y lo que cambiaron fue trabajar de día y de noche. Es decir, su atención, su esfuerzo siguió intacto porque estaban comprometidos con la obra de Dios. Esto es como si le mandara un mensaje a los enemigos diciéndole que no tendrán éxito. Es curioso que cuando hablamos de la mitad de su altura, la mitad en la vida de una persona, creyente o no creyente, es un sitio peligroso. Un estudiante universitario empieza la universidad a 1000, emocionado, todo, ¿no? Cuando llega a la mitad del camino, la mayoría de los fracasos se dan en la mitad del camino. Al final, no, al principio mucho menos. Al final todos están emocionados, todos están contentos de haber empezado un desafío. Lo mismo que al final, digo, al principio contentos, al final también, pero a mitad de camino tú empiezas a mirar, mira, todo lo que he hecho y todo lo que queda. El proyecto para el Señor en la mitad del camino también puede entrar el desánimo. Pero mis queridos hermanos y amigos, me gustaría mencionar algunos puntos por los cuales entró el desánimo en el pueblo de Dios, o tenía el riesgo de que entre el desánimo. Pero esos puntos que voy a mencionar son perfectamente válidos para nosotros hoy en día. ¿Cómo puede entrar el desánimo cuando no todo va de acuerdo a nuestra expectativa? En primer lugar, el proyecto
toma más tiempo de lo esperado. Lo que me falta todavía, lo que me queda todavía por hacer, es una eternidad. Nosotros también, cuando empezamos un proyecto, tenemos el mismo riesgo. Podemos decir lo que nos falta todavía. También es porque es más complicado de lo que esperábamos. ¿Por qué me metí yo en esto? ¿Por qué me comprometí con asuntos de la iglesia, por ejemplo? Y dices, yo no puedo hacer esto. No puedo hacer esto. No estoy capacitado. No estoy preparado. Y empiezas a pensar, ¿lo debo abandonar? ¿Por qué me comprometí con esto? Ahí empieza cuando el desánimo te dice que todo es más complicado de lo que esperábamos. También habla del cansancio. La gente estaba cansada. Decía, ya no hay fuerzas para terminar. Ya no tengo fuerzas para seguir. Ya me cansé de sufrir. Y entonces el cansancio predomina en tu vida y la depresión empieza a tocarte la puerta. Hey, aquí la depresión empieza a tocar la puerta porque ya estás cansado. Pero amigos y hermanos, el cansancio y la fatiga tiene lugar porque ya hemos hecho mucho, ya hemos hecho bastante y Dios sabe que hemos hecho bastante. Para Dios es importante todo lo que has hecho, pero para un enemigo te hace pensar de que no has hecho nada. Y quizás uno de los puntos más importantes como para pensar que entraba el desánimo en Nehemías y su pueblo es que dice en la escritura, había mucho escombro a la hora de preparar, de reconstruir la pared. Y el escombro hace mucho daño. El trabajo de reconstruir no era solamente construir, había que limpiar el escombro de las ruinas que tenían más de 100 años ahí. Los profesionales de la construcción, los que trabajan con cemento y tienen que derribar paredes y construir, saben muy bien esto. Es más fácil construir que tirar escombros, pero se tiene que hacer. Y entonces el pueblo decía, hay demasiado escombro. En nuestra vida cristiana no se puede construir mucho para la iglesia hasta que todo el escombro sea eliminado. Sacar la basura es un trabajo desagradable, pero se tiene que hacer. A menudo el trabajo de construir, como digo, es más fácil. Es más fácil que limpiar los escombros. Un pintor, cuando va a tu casa a pintar es lo más fácil. Ensuciar y limpiar, eso es lo peor. Y por eso el pueblo de Dios se encontró con lo mismo. Decía, hay mucho escombro. Y mi pregunta para todos nosotros aquí es hoy, ¿cuál es el escombro que tenemos en nuestra vida? ¿Cuál es el escombro que tenemos que nos impide tener una mejor relación con Dios? Ese escombro hay que removerlo, porque a Dios no le gusta el escombro. Es curioso que los judíos tenían quizás miedo también a quitar el escombro, porque al quitarlo se veía mal lo que estaban haciendo. Y entonces, de eso quiero hablar y mencionar, hermanos y amigos, cuál es el escombro que tenemos ahora mismo en nuestra vida.
Dios no quiere ese escombro. Nadie se escapa de los escombros. Pero hay que tratar de limpiarlos. Pero, hermanos y amigos, hay unas normas que son reales para lo que es el escombro o la basura. En primer lugar, la basura es parte de la vida, ¿eh? Nosotros generamos basura. Nosotros tenemos basura porque estamos en el mundo. Pero hay que limpiarla. No hay que esperar mucho. Hay que sacarla porque si no, se acumula y huele mal. Se han dado casos de cristianos, hijos de Dios, que durante la Santa Cena deciden no tomar la Santa Cena. ¿Y por qué? Porque hay pecado en mi vida. Dios no quiere eso. Dios quiere que limpies el escombro. Porque si tú dices, no voy a participar de la Santa Cena porque hay pecado en mi vida, eso te da motivos para seguir en tu vida sin eliminar el escombro. Hay que enfrentarse a la basura. Si nosotros la basura de nuestras cocinas no la sacamos un día, al otro día se va a acumular y empieza a oler mal. Empeora. Así es con nuestras vidas con Cristo. La basura la tenemos que limpiar porque estorba, hace daño y porque huele mal. Y no siempre nosotros nos damos cuenta de la basura que hay en nuestras vidas. Y tiene que hacer un hermano o una hermana que te llame la atención y te diga, mira, esto es así. Y mi pregunta es, ¿cómo reaccionamos ante eso? ¿Cómo reaccionamos ante ese consejo que puede ser duro que te da un hermano o una hermana? Por eso no hay que abandonar muy pronto, porque si tenemos nosotros escombros, ruinas, eso no es una maldición, es una vida con inmensas posibilidades. Un frecuente pensamiento distorsionado consiste en centrar la atención en lo que yo no tengo, en las cosas negativas que hay en mi vida, y parece que el favor de Dios no viene. Cuando Elías esperaba lluvia, que ya tocaba, le dice a su criado, sube ahora y mira hacia el mar, a ver si veía la lluvia. En el monte Carmelo, mirando el Mediterráneo, el criado dice, no veía nada. Y Elías le dice, vuelve 7 veces. A la 7ª vez, el criado le dice a Elías, veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Se calcula que la vista humana en el mar puede ver unos 30 kilómetros antes de perderlo de vista, por la curvatura de la tierra. Pero acá vio una pequeña nube porque era lo que se veía. Pero detrás de esa pequeña nube había muchas nubes, sino que él no las veía. Así es con Dios. Puede que nosotros ahora mismo no veamos salida, pero detrás hay muchas nubes. Nehemías reaccionó ante la adversidad reorganizando, se examinó su vida. Mira, esto tenemos que cambiar, hay que poner guardias, como dijo Julio César en su oración, con una mano la pala, con el otro, sí, todo el mundo cambió y todo cambió. Habían guardias en diferentes sitios y dice que trabajaba de día y de noche, porque como habían enemigos, ya se organizaron para tener las 24 horas de cobertura, de día y de noche. Es importante tener presente, como dice el versículo 20 que ha leído Carlos Ariel, nuestro Dios
peleará por nosotros. Es importantísimo eso. Nuestro Dios peleará por nosotros. Las batallas que tienes en tu vida y que nosotros no las podemos enfrentar o creemos que no las podemos ganar, Dios peleará esas batallas. Hoy tuve una conversación muy breve con nuestra hermana Evangelina. Dijo unas palabras, madre mía, que llenaron el corazón de uno. Dios puede hacer lo que tú no puedes hacer. Y Él peleará tus batallas. Cuando tú ves tu batalla que parece que ya se apaga la luz, puede que pienses que tu tiempo está acabando, pero el tiempo de Dios todavía no está acabando. Y ahí la importancia del compromiso y de llegar hasta el final. Nuestro hermano Juan Antonio Monroy, el pasado 19 de enero, dio un mensaje muy interesante sobre el compromiso, ¿no? Dice, Dios cumplió su compromiso. Nuestro Señor Jesucristo cumplió su compromiso, porque no se quedó a mitad de camino, porque llegó hasta el final. Y así nosotros también, los cristianos, estamos llamados a seguir, a seguir, a seguir hasta el final. En mi vida hay asuntos que yo quisiera olvidar, pero no se puede. Yo abandoné al Señor después de haberlo conocido, pero no podía vivir sin Él ya. Y me asomaba por aquí. La primera vez no entré, la segunda tampoco, después ya, hace unos cerca de 30 años, ¿no? Y tengo una imagen aquí, ¿no? Todo el amor de esta iglesia. Volví y hubo una comida aquí, en esta iglesia. Era agosto, hace casi 30 años ya. La comida fue aquí dentro. Aquí había un calor infernal. Madre mía, decía, ¿cómo puede hacer tanto calor? Y entre los hermanos presentes habían de diferentes situaciones económicas. Y yo veía familias que sabía que tenían su buena economía, que pudieran estar por ahí comiendo donde escogieran, y están aquí. Porque eso es parte del compromiso. Y yo me alegro muchísimo que ellos han seguido y siguen, porque por eso nosotros tenemos esta iglesia. Que ellos siguen caminando, preparando para los otros, los que hemos venido después. Así que parte del compromiso es también aguantar calor y sufrir por la obra de Dios. Mencionó también nuestro hermano Juan Antonio las últimas y gloriosas palabras del apóstol Pablo cuando le escribe a su hijo Timoteo. Ya el apóstol Pablo, muy viejito, a punto de morir, le dice, yo ya estoy próximo a ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué lindo debe ser llegar al final de nuestros días, mirar atrás y poder decir lo que dijo Pablo. He peleado la buena batalla. No ha sido perfecto, pero ha peleado la buena batalla. El pasado 11 de junio tuvimos en esta iglesia una reunión de ministerios, diferentes ministerios que tiene esta iglesia.
y los líderes de los ministerios, por supuesto, son conscientes de que delante hay un desafío importante y no valen los medios caminos. No vale quedarse por la mitad. Hay que seguir adelante y llegar al final. Siempre me llama la atención cuando cantamos, me parece que cantamos muy bien, pero se quiere mejorar este asunto. Hay un pequeño grupo de hermanos que están involucrados en intentar mejorar esto. Y no es fácil. Se reúnen los sábados y quieren más voluntarios para que tome más cuerpo todo. Quieren, como Nehemías, llegar al final, pero se necesita ayuda. Quiera Dios tenga todo un buen final, porque sin duda no vale quedarse a medio camino. Ante el desánimo, aparte de Nehemías, me gustaría comentar al apóstol Pablo. Pablo tenía un cometido, tenía que llegar a un final. Y nos podemos equivocar en pensar de que era perfecto, ni mucho menos. En el capítulo 7 de Romanos, si alguien lo quiere leer, Pablo se expresa como un hombre frustrado. Dice, lo que hago no entiendo, lo que no quiero eso hago y lo que quiero eso no hago. Parece un trabalenguas y como diciendo, me odio yo mismo. Pero termina esa parte diciendo, ¿quién me librará si nuestro Señor Jesucristo? Y durante este estudio, hubieron una intervención que para mí fue grandísima de María Paula Rodríguez, que leyó, por supuesto, lo que dijo Pablo en Filipenses 3, 10, 14. Les ruego, pongan atención. Pablo no es perfecto, tiene muchos fallos, tiene quizás desánimo, tiene motivos para mirar atrás en su vida con disgusto o hasta con odio, pero mira lo que dice. Hablando de la meta y de ser un hombre íntegro ante Dios. Dice, no es que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo, no empiezo de nuevo, prosigue, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, olvidando el pasado y mirar lo que queda por delante. El desánimo no puede perdurar en la vida de un cristiano que está entregado a Cristo. Nehemías tuvo muchos obstáculos. Nos equivocamos en pensar de que si Dios le brinda la oportunidad, todo sería fácil, pero no fue así. En esta iglesia tenemos a muchos de nosotros que hemos dejado nuestros países, nuestra tierra, nuestros seres queridos en busca de una vida mejor. Si la voluntad de Dios ha sido que vengamos aquí, no todo va a ser color de rosa. No tenemos un piso preparado para vivir. No tenemos un trabajo ya encaminado. Nosotros vamos a encontrar dificultades como los encontró Nehemías. Pero amigos y hermanos, estando con Dios, nada es imposible. Y como dijo Nehemías, Dios peleará por nosotros. Dios peleará por cada uno de nosotros porque Él conoce nuestra circunstancia.
Y si actuamos como Nehemías, que por encima de todo ora a Dios primero, Él nos librará y nos ayudará a terminar de construir la muralla. Que el Señor los bendiga, hermanos.